Europa en la encrucijada. Desafíos económicos y tecnológicos. Para que tengas una idea de cómo está la situación, las noticias que llegan sobre Europa no están mejorando. Más bien, ocurre lo contrario. Por ejemplo, en Francia, que es el segundo país con mayor peso económico dentro de la Unión Europea después de Alemania, la inestabilidad del gobierno ha provocado un verdadero caos. El gobierno francés está al borde del colapso, con disputas internas, protestas y una falta de rumbo claro. Esta tensión política en Francia no es un caso aislado, sino que refleja lo que está sucediendo en varias partes de Europa. En muchas regiones del continente, la gente siente que las cosas no van bien y que las viejas fórmulas ya no son efectivas. En diciembre, la situación política de Francia demostró una vez más cómo los problemas internos de un país europeo pueden ser un espejo de las tensiones que existen en todo el continente. Mientras tanto, Alemania, la economía más grande de Europa, también está sintiendo la presión. En este caso, los trabajadores de Volkswagen, una empresa alemana muy conocida que fabrica automóviles y que es una de las más importantes del mundo en su sector, se han declarado en huelga. En este panorama tan complicado, el presidente francés llegó a decir algo que resume muy bien el problema. En los próximos 2 o 3 años, si seguimos con la agenda clásica, estaremos fuera del mercado. No tengo dudas. Cuando Macron habla de la agenda clásica, se refiere a la forma tradicional de hacer las cosas que funcionaba hace décadas, pero que ya no encaja con el mundo actual. Europa sigue confiando en sus viejas fábricas con maquinaria anticuada y no se moderniza, mientras otros países utilizan robots y software más ágiles. Además, se mantiene la idea de que industrias tradicionales como el acero o los automóviles seguirán generando empleo e ingresos sin adaptarse a las nuevas tecnologías. En otras partes del mundo surgen nuevas empresas digitales y productos innovadores gracias a la investigación y el desarrollo tecnológico. Europa intenta avanzar con costumbres que ya no son tan efectivas como antes. Esto significa que Europa podría quedar fuera del mercado frente a economías como las de Estados Unidos o China, que avanzan rápido y se adaptan a los nuevos tiempos. De hecho, no hay duda de que la economía de la Unión Europea no está ahora luchando por no quedarse atrás, sino directamente por sobrevivir. Estados Unidos y China están avanzando a toda máquina, mientras que Europa intenta no perder la carrera. Esto no significa que Europa no haya sido fuerte en el pasado. Durante las últimas 2 décadas, la economía europea ha crecido a una velocidad parecida a la de Estados Unidos. Para que entiendas el nivel de crecimiento de Europa en ese tiempo, piensa que cada año se han estado generando 3 billones de euros para sus arcas. Esto equivale a todo lo que produce Francia en un año. Sin embargo, ahora Europa necesita adaptarse a la era digital. Esto implica tener empresas tecnológicas muy potentes que puedan competir cara a cara con las grandes compañías de Estados Unidos y China. La situación actual es muy tensa, no solo para Europa, sino para el mundo entero. Por un lado, está la complicada situación en Ucrania. Por otro, hay problemas en Oriente Medio, otra región marcada por la inestabilidad y los conflictos. Además, la etapa de Donald Trump en Estados Unidos dejó a Europa con la sensación de que, en cualquier momento, podían aparecer aranceles inesperados, es decir, impuestos sobre los productos que Europa compra o vende a Estados Unidos. Desde el país norteamericano, se lanzaban ideas que podían dificultar que los productos europeos se vendieran con facilidad en el mercado estadounidense. Por ejemplo, se hablaba de poner impuestos muy altos a los automóviles europeos o de aplicar trabas para que productos como el queso y el vino europeos fueran menos accesibles en las tiendas de Estados Unidos. Además, se amenazaba con romper acuerdos comerciales que hasta entonces habían permitido que las mercancías europeas entraran sin problemas al mercado norteamericano. Por su parte, China, que hoy en día invierte grandes cantidades de dinero en nuevas tecnologías, está cerrando acuerdos con países de África y Asia, construyendo trenes de alta velocidad en tiempo récord
y desarrollando microchips avanzados. Esto significa que Europa se encuentra entre el recuerdo de un socio que no fue confiable en su momento y otro gigante económico que está decidiendo invertir en otras regiones. Todo esto indica que el mundo está pasando por un momento con muchos frentes abiertos y Europa está justo en el medio de todo, intentando encontrar su lugar. En el centro de esta historia está una figura muy conocida en el mundo económico, Mario Draghi. Este economista, respetado expresidente del Banco Central Europeo, lideró Italia durante la pandemia, estabilizando la economía y ayudando a los más necesitados. En septiembre, Draghi advirtió que la situación en Europa es muy débil y que se necesitan cambios urgentes para evitar que el continente quede atrás frente a otras grandes economías. Su opinión, dada su experiencia y prestigio, es una fuerte señal de alerta sobre la necesidad de adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos y económicos. Según un informe que Draghi entregó recientemente, la Unión Europea está en riesgo a menos que se realicen grandes inversiones y se implemente una deuda conjunta. Draghi argumenta que, para no quedar rezagada, Europa necesita invertir cientos de miles de millones de euros adicionales cada año. Esto significa destinar una enorme cantidad de dinero a investigación, desarrollo, educación y a la creación de condiciones que permitan a las empresas crecer, modernizarse y competir a nivel global. Si Europa no hace esto, podría perder terreno frente a Estados Unidos y China y a largo plazo también su posición en el escenario mundial. De hecho, si Europa sigue en la ruta actual sin realizar cambios significativos, se calcula que para el año 2050 su economía podría representar menos de 1/10 parte de la economía mundial. Esto es muy poco, especialmente considerando que Europa ha sido uno de los polos económicos más fuertes del planeta. Si Europa pierde peso en la economía mundial, su voz también tendrá menos fuerza a la hora de discutir normas globales. Por ejemplo, en temas como la regulación de la venta de teléfonos móviles, la protección de datos en Internet o la producción de medicamentos, las propuestas europeas podrían ser un modelo a seguir para otras regiones. La economía de la Unión Europea es significativamente menor de lo que podría haber sido, con una brecha del 18%, lo que equivale a una cifra astronómica de 3 billones de euros que Europa pierde cada año. Este gran desfase tiene diversas causas. Una de ellas es que, a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por invertir en estímulos y programas tras la pandemia, no ha logrado transformar esas innovaciones en nuevos negocios que sean competitivos en el mercado global. Además, Europa no ha sido capaz de crear gigantes tecnológicos como los que existen en Estados Unidos, como Google, Apple o Amazon, o de replicar a los titanes chinos como Alibaba o Tencent. La falta de empresas capaces de dominar el mercado digital y tecnológico deja a la economía europea sin uno de los principales motores de crecimiento en la actualidad. Otra de las razones que agravan esta situación es la carencia de grandes mercados de capital internos que permitan a las empresas europeas crecer con la misma rapidez que las de otros países. Esto significa que las empresas tecnológicas en Europa tienen menos opciones para obtener el financiamiento necesario para dar el salto a nivel global. En Estados Unidos, las empresas jóvenes con ideas innovadoras tienen acceso a inversores y mercados financieros bien desarrollados que les proporcionan los fondos para convertirse en marcas globales. Sin embargo, en Europa, esto no sucede con la misma frecuencia. Además, las estrictas regulaciones impuestas por los gobiernos europeos, que están diseñadas para garantizar que todo funcione dentro de un marco ordenado, se perciben a veces como un obstáculo para la llegada de nuevas ideas. La combinación de una regulación que puede frenar la innovación y la dificultad para conseguir grandes inversiones crea un entorno menos favorable para estimular el crecimiento económico. Como resultado, Europa se queda atrás, mientras que en Estados Unidos y China florecen enormes compañías digitales.
Para poner en perspectiva la magnitud de este atraso, si se sumaran los valores de las compañías tecnológicas más grandes de Estados Unidos y se las tratara como si fueran un país, tendrían la tercera economía más grande del mundo, después de los Estados Unidos y China. Esto subraya la desventaja que enfrenta Europa. La gente está empezando a entender lo que implica quedarse atrás en la era digital. No se trata solo de una cuestión de tener menos dinero. La tecnología digital se está infiltrando en todos los sectores. Por ejemplo, Alemania, que siempre fue reconocida por su industria automovilística, ahora se enfrenta al desafío de la revolución de los coches eléctricos, que son más similares a un teléfono inteligente sobre ruedas que a un vehículo de motor tradicional. Los coches eléctricos se basan en tecnologías avanzadas como baterías, software, sistemas de navegación inteligentes y actualizaciones constantes, lo que los convierte en un producto de la era digital. Mientras Europa seguía confiando en el diseño tradicional de automóviles, una empresa joven de Estados Unidos, Tesla, irrumpió en el mercado con vehículos eléctricos que se actualizan a través de Internet y promueven el uso de energías limpias. Por otro lado, China también está acelerando el desarrollo de vehículos eléctricos y otras tecnologías disruptivas. Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, ha tenido dificultades para adaptarse a este cambio, y en 2021, cuando alcanzó su valor más alto, las acciones de la empresa comenzaron a caer. Hoy en día, Volkswagen se ha convertido en un ejemplo claro de las dificultades que enfrenta Europa para adaptarse a esta revolución tecnológica, liderada por compañías como Tesla, que hace apenas unos años era prácticamente desconocida y que ahora tiene un valor mayor que el de todos los fabricantes de automóviles del mundo juntos. Ante este panorama, Volkswagen ha anunciado una maniobra radical: el cierre de 3 fábricas en Alemania y la eliminación de miles de puestos de trabajo. Este ajuste no solo implica el cierre de las plantas, sino que también pone en juego el futuro de decenas de miles de trabajadores. Mientras Alemania enfrenta estos retos, su vecino Francia tampoco pasa por un buen momento económico. El nivel de deuda es elevado y el déficit, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, ha alcanzado niveles alarmantes. Si Francia no encuentra una salida política a estos problemas, su economía podría seguir teniendo dificultades para recuperarse. Esta difícil situación de Francia, combinada con los recortes en la industria automotriz alemana, afecta a toda Europa, ya que estos dos países son el eje sobre el que gira la Unión Europea. Muchas economías del continente dependen del comercio con Francia y Alemania, y si alguno de ellos se frena, arrastra a los demás. Imaginar una Europa sin una Francia sólida económicamente y sin una Alemania fuerte es imaginar un escenario en el que no haya motor que impulse a la región a mantenerse a flote. A esta preocupación se le suman otras, como la creciente polarización política entre los países, lo que complica la toma de decisiones conjuntas que sean capaces de impulsar la economía. Además, el euro, la moneda única europea, sigue debilitándose frente al dólar, lo que es otra señal preocupante. Si el euro llega a igualar el valor del dólar, algo que ha sucedido en pocas ocasiones, sería un indicio de que el poder económico europeo ya no tiene la suficiente influencia global. Este escenario está generando incertidumbre, lo que crea nerviosismo en los inversores y en la población en general, ya que los cambios de esta magnitud podrían tener consecuencias económicas graves para toda la región. Sin embargo, no todo son malas noticias. Europa sigue siendo famosa por su capacidad para producir bienes de altísima calidad. Empresas como Siemens en Alemania, que son líderes en maquinaria industrial, siguen siendo un ejemplo de especialización y precisión. También existen empresas como ABB, especializada en robots para tareas muy específicas, y Airbus, que fabrica aviones con un nivel de detalle tan alto que permite su funcionamiento con total seguridad y eficiencia.